El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a la aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Jesús les dijo, volviéndose a ellos, los reprende. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues queridos hermanos, podemos titularle esta parte del Evangelio: Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. Pues bien, Jerusalén va a ser el lugar en el que Jesús va a cumplir la voluntad del Padre, glorificándolo por medio de la crucifixión. Si bien se acerca el tiempo, y para ello Jesús pretende pasar por el lugar de los samaritanos, que en el siglo II antes de Jesucristo, un rey judío había mandado destruir su templo, pues decía que el único templo que debiera de haber para adorar a Dios tendría que ser el de Jerusalén. Por tal motivo, agregó otra causa para que samaritanos y judíos estuvieran peleados. La pregunta era: ¿dónde se tiene que adorar a Dios? Samaritanos dirán que en su territorio, mientras que los judíos defienden que tendrá que ser en el templo de Jerusalén. Por eso, a todos aquellos que iban a Jerusalén en peregrinación eran tratados con desprecio, porque decían: ustedes no aceptan que es aquí en donde se tiene que adorar, y ustedes siguen imponiéndonos que tiene que ser allá. Por eso muchos lo que hacían era evitar pasar por el territorio de los samaritanos e irse por una cuestión periférica rodeando esta ciudad. Pero Jesús no. Jesús pretende pasar por el medio, sabiendo que va en caravana con sus discípulos y van hacia Jerusalén. Si bien la hospitalidad era parte de los samaritanos, ahora vemos cómo esto, que era muy raro que no se diera, no se da la hospitalidad ni a Jesús ni a sus discípulos. Parecen ser los discípulos Santiago y Juan los violentos, que parece que solamente ellos tienen la única verdad. Y parece que es allá tenemos que adorar a Dios, pero ustedes están obligados, porque seguimos a Jesús, a que nos den hospedaje. Mientras que Jesús, por el contrario, mira cómo se quieren imponer, mas sin embargo Jesús simplemente ante esta negativa le vuelve hacia ellos y los reprende. Por eso se van a ir a otra aldea. Y vemos también cómo hay personas que tratan de seguir a Jesús. Jesús había vendido su casa, había vendido todo lo que tenía de herencia de sus padres para poder seguir la construcción del reino. Por eso María al final se la va a heredar a el discípulo amado. Madre, he a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Es decir, Jesús vive radicalmente lo que está enseñando. Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Por eso, María estará bajo el cuidado del discípulo amado y también estará unido en oración junto con los discípulos, que esto lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego vemos cómo Jesús le dice a otra persona que no pertenecía a los 12, sígueme. Y esta palabra, sígueme, se las va a decir a cada uno de los apóstoles. Y este hombre le dice: déjame ir primero a enterrar a mi padre. Seguramente ya había muerto este hombre, pero el poder enterrar a una persona implicaba dos aspectos. Una era que cuando moría se enterraba y tenía 8 días para poder hacer luto.
Posteriormente se esperaba que al año, ya que quedaban los puros huesos de esta persona o de este cadáver, simplemente se echaban los huesos en una caja y se colocaban en su tumba en un costado. Es lo que este hombre, mis padres han muerto, pero espérame, déjame cumplo con este entierro de acuerdo a la costumbre judía. Por eso Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Luego tenemos a otro que espera ir a despedirse de su familia. Vemos en la primera lectura donde Elías sí se le permite ir a despedirse de su familia, recibir la bendición de sus padres, pero Jesús es más radical. ¿Quieres seguirme? Tendrás que renunciar a todo para que yo sea tu único tesoro, y la mayor bendición será la de nuestro Padre y del Espíritu Santo. Pues ojalá que seamos capaces de empuñar el arado y no ver hacia atrás cada uno de nosotros en donde el Señor nos ha puesto. Que seamos seguidores del Señor en fidelidad de vida y en fidelidad de pensamiento. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y tu familia y te proteja en este tiempo de pandemia por el que estamos pasando. Amén, amén, amén.